Escuela profética, la casa del bosque. Capítulo 18. Los cuernos y las uñas, autoridad, poder y victoria sobre los enemigos. A lo largo de las Escrituras, Dios utiliza figuras, símbolos y elementos naturales para revelar realidades espirituales profundas. Entre esos símbolos aparecen los cuernos y las uñas, representando fuerza, autoridad, dominio, capacidad de ataque y poder para conquistar. Cuando estudiamos estos elementos desde una perspectiva profética, descubrimos que no solamente hablan del poder de Dios, sino también de las estructuras de poder que el enemigo utiliza para oprimir, intimidar y dominar. Los cuernos aparecen constantemente en las visiones proféticas como representación de reyes, reinos, gobiernos, imperios y sistemas de autoridad. Las uñas, por su parte, simbolizan la capacidad de aferrarse, desgarrar, destruir y retener una presa. Por eso este estudio es fundamental para todo creyente que desea comprender las batallas espirituales que enfrentará en su llamado profético. El poder del enemigo representado en los cuernos. En el mundo animal, el cuerno es un arma de guerra. Con él se empuja, se hiere, se intimida y se establece dominio sobre otros animales. De la misma manera, espiritualmente los cuernos representan estructuras de autoridad que se levantan contra los propósitos de Dios. El profeta Zacarías recibió una visión extraordinaria. Alcé después mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Zacarías capítulo 1, versos 18 y 19. Aquellos cuernos representaban poderes que habían dispersado al pueblo de Dios. No eran simples objetos, eran gobiernos, imperios y sistemas que se habían levantado contra la nación escogida. Todavía hoy existen cuernos espirituales que buscan dispersar familias, destruir ministerios, apagar llamados proféticos y detener el avance del reino de Dios. Pero la visión no termina allí. Dios también mostró carpinteros que venían para destruir esos cuernos. La enseñanza es clara. Todo poder que se levante contra el propósito divino tiene un límite establecido por Dios. Los cuernos como orgullo y arrogancia. Los cuernos también simbolizan la arrogancia de los impíos. Cuando un animal levanta su cabeza y exhibe sus cuernos está demostrando dominio y superioridad. Espiritualmente esto representa a hombres y mujeres que se creen autosuficientes, gobiernos que desafían a Dios y sistemas que intentan reemplazar su autoridad. La arrogancia siempre precede a la caída. Muchos imperios parecían invencibles. Egipto parecía invencible. Babilonia parecía invencible. Roma parecía invencible. Sin embargo, todos cayeron. Porque ningún cuerno humano puede permanecer eternamente delante del Dios Todopoderoso. Los insensatos creen que su fuerza proviene de ellos mismos. Los sabios reconocen que toda autoridad legítima procede de Dios. Los cuernos como poder político. En la Biblia los cuernos representan frecuentemente gobiernos y autoridades terrenales. Las visiones proféticas de Daniel y Apocalipsis muestran bestias con múltiples cuernos, simbolizando reinos, gobernantes y sistemas políticos. Por eso el profeta debe aprender a discernir que detrás de muchos acontecimientos naturales existen movimientos espirituales. No significa que toda autoridad sea mala. La Biblia enseña que Dios establece autoridades. Sin embargo, también enseña que algunas estructuras pueden convertirse en instrumentos de opresión cuando se alejan de los principios divinos. Por eso el discernimiento profético resulta indispensable. El ofensor del rebaño indefenso. Un toro con grandes cuernos puede atacar un rebaño indefenso. La imagen representa perfectamente la manera en que el enemigo opera contra los hijos de Dios. Busca intimidar. Busca infundir temor. Busca dispersar. Busca hacer creer que la victoria es imposible. Pero el Señor es el defensor de su pueblo. El salmista clamó: Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Salmo 22, verso 21. David comprendía que los cuernos simbolizaban poderes agresivos que intentaban destruirlo. Sin embargo, también sabía que Dios era más poderoso que cualquier enemigo. Miqueas y los cuernos de hierro.
Una de las declaraciones más impactantes aparece en el libro de Miqueas. Levántate y trilla, hija de Sión. Porque haré tu cuerno como hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos. Miqueas capítulo 4, verso 13. Aquí encontramos una transformación sobrenatural. Dios toma a un pueblo que parecía débil y le entrega cuernos de hierro y uñas de bronce. El hierro representa fuerza. El bronce representa juicio y resistencia. La profecía anuncia que el pueblo de Dios recibirá autoridad para vencer a sus adversarios. Lo que antes era una víctima se convierte en vencedor. Lo que antes era perseguido ahora conquista. Lo que antes lloraba ahora avanza con poder. Las uñas de bronce. Las uñas representan capacidad de afirmarse sobre el terreno de batalla. Un depredador utiliza sus uñas para sujetar su presa. Espiritualmente representan firmeza, perseverancia y capacidad para sostener la victoria. Muchos creyentes reciben promesas pero las abandonan antes de tiempo. No desarrollan uñas espirituales. No aprenden a sostenerse en la oración. No perseveran en medio de las pruebas. Pero aquellos que reciben uñas de bronce permanecen firmes hasta ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Los cuernos en lo profético, reyes, reinos y gobiernos. A lo largo de toda la Biblia los cuernos representan autoridades. Representan tronos. Representan gobiernos. Representan reinos. Representan influencia. Representan capacidad de dirigir y gobernar. Cuando Dios levanta un cuerno, levanta autoridad. Cuando Dios quiebra un cuerno, derriba una autoridad. Por eso las visiones proféticas utilizan constantemente esta figura. Los profetas entendían que detrás de cada reino visible existía una realidad espiritual invisible. Dios entrega a los enemigos en nuestras manos. Moisés recordó al pueblo las promesas divinas. Por cuanto Jehová os amó, os sacó con mano poderosa. Deuteronomio capítulo 7, verso 8. También declaró: Jehová tu Dios enviará la avispa sobre ellos. Deuteronomio capítulo 7, verso 20. Y agregó: Jehová tu Dios las entregará delante de ti. Deuteronomio capítulo 7, verso 24. La victoria nunca dependió del tamaño del enemigo. Dependió de la fidelidad de Dios. Cuando el Señor decide intervenir, los cuernos más grandes se convierten en polvo. Quebrar los cuernos es victoria. En lenguaje profético, quebrar los cuernos significa derrotar el poder del enemigo. Significa derribar fortalezas. Significa destruir estructuras de opresión. Significa terminar con ciclos de esclavitud. Significa poner fin al dominio de los adversarios. Muchos creyentes oran para que Dios elimine los problemas. Pero Dios muchas veces prefiere quebrar el cuerno que produce esos problemas. Cuando la raíz es destruida, los frutos desaparecen. Los cuernos como autoridad. Los cuernos también representan autoridad espiritual. La pregunta importante no es si tenemos autoridad. La pregunta es quién nos otorgó esa autoridad. La autoridad humana es limitada. La autoridad divina es eterna. Cuando una persona camina bajo la cobertura de Dios, desarrolla una autoridad que no proviene de títulos ni posiciones, sino de la presencia del Espíritu Santo. El zofar y los cuernos. Aquí encontramos una enseñanza extraordinaria. El zofar era fabricado con cuerno de carnero. Aquello que en un animal representaba fuerza natural, en las manos de Dios se convertía en instrumento profético. El mismo cuerno que podía utilizarse para pelear era utilizado para adorar. El mismo cuerno que representaba autoridad ahora anunciaba la presencia de Dios. El zofar convocaba al pueblo. Anunciaba guerra. Declaraba victoria. Llamaba al arrepentimiento. Proclamaba el comienzo de una nueva temporada. La enseñanza es poderosa. Dios no solamente quiere darte autoridad. Quiere que esa autoridad sea consagrada para su gloria. Porque una autoridad sin Dios se convierte en arrogancia. Pero una autoridad sometida a Dios se convierte en instrumento de bendición. Testimonio.
Un pastor atravesaba una fuerte oposición en la ciudad donde ministraba. Autoridades, grupos de influencia y personas poderosas intentaban cerrar las puertas al avance de la obra. Durante meses oró sin ver resultados. Una madrugada el Señor le mostró en oración un gran cuerno que se elevaba sobre la ciudad. Entonces escuchó estas palabras: Yo quebraré el cuerno de los soberbios. Pocos meses después ocurrieron cambios inesperados. Las barreras desaparecieron, las puertas comenzaron a abrirse y el ministerio experimentó un crecimiento sobrenatural. El problema no era la falta de recursos. El problema era un cuerno espiritual que necesitaba ser quebrado. Acto profético. Ponte de pie y extiende tus manos hacia el cielo. Declara con fe: En el nombre de Jesucristo renuncio al temor que producen los cuernos del enemigo. Toda autoridad contraria al propósito de Dios sobre mi vida es quebrantada. Todo espíritu de intimidación cae ahora. Recibo cuernos de hierro y uñas de bronce para avanzar en mi llamado. Recibo firmeza, perseverancia y autoridad espiritual. Así como el shofar anuncia victoria, yo anuncio que una nueva temporada comienza para mi vida, mi familia y mi ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis y el Cristo glorificado. El libro de Apocalipsis nos muestra al Señor resucitado revelándose a Juan. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y más adelante. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Apocalipsis capítulo 1, verso 12. Y en medio de aquella visión gloriosa, tenía en su diestra 7 estrellas. Apocalipsis capítulo 1, verso 16. La revelación final de la Biblia nos muestra una verdad eterna. Por encima de todos los cuernos de la tierra existe un Rey Supremo. Por encima de todos los gobiernos existe un gobierno eterno. Por encima de toda autoridad humana existe la autoridad de Jesucristo. Enseñanza poderosa final. Los cuernos del enemigo pueden parecer grandes, pero nunca serán más grandes que la autoridad de Dios. Los cuernos pueden intimidar. Las uñas pueden amenazar. Los reinos pueden perseguir. Los gobiernos pueden oponerse. Los impíos pueden levantarse. Pero cuando Dios decide exaltar a sus hijos, ningún cuerno puede impedirlo. La verdadera victoria no consiste solamente en sobrevivir al ataque. La verdadera victoria consiste en quebrar el cuerno que intentó destruirte. Dios no te llamó a vivir intimidado por los poderes de este mundo. Te llamó a caminar bajo su autoridad, a sonar como un shofar profético en medio de las tinieblas y a declarar que Jesucristo sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando Dios fortalece tus cuernos y afirma tus uñas espirituales, ninguna fuerza del infierno podrá detener el propósito que Él ha establecido para tu vida. Amén.